Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión presentaremos una actividad conmemorativa por la fundación del histórico periódico Regeneración. Se cumplen 121 años de la aparición del primer número y con este motivo aprovechamos esta oportunidad para hablar del legado y la trascendencia de un historiador que desafortunadamente falleció recientemente, el historiador Jacinto Barrera Bassols. Y bueno, pues invitamos a conocedores tanto del tema que pues toca la conmemoración del periódico Regeneración, como a pues notorios estudiosos de la historia que pueden platicarnos a manera de homenaje pues la trayectoria del historiador Jacinto Barrera Bassols. Entonces, sin más, voy a darle la bienvenida a la primera ponente, que es Gabriela Pulido. Gaby Pulido, a quien agradecemos mucho que nos acompañe en esta actividad del archivo, es licenciada en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2012 es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Ha realizado diversas publicaciones académicas en revistas y en libros. Y bueno, pues como una académica muy reconocida y también pues cercana al historiador Jacinto Barrera Bassols, pues le damos el agradecimiento por participar y le damos la palabra a la doctora Gabriela Pulido Llano. Adelante. Bueno, pues es un gusto estar aquí el día de hoy, igual como me comentaron al invitar, se trata de hablar de Jacinto Barrera Bassols, de nuestro queridísimo don Jacinto, como yo le decía a él, porque él me decía a doña Gaby, y entonces pues es un gran pretexto para hablar de él. Recientemente estamos pues muy tristes, ¿no? En el duelo de su fallecimiento. Eh, Hay colegas míos de poner una pausa para que salga Pablo, ya, pero bueno, en fin, ya, por favor, ustedes lo editan, ¿no? Sí, sí, se Lo edita sin que problema, tendría se que edita. editar. Ok, perfecto, perdón, Pablito. A ver, creo que voy a volver a empezar. Sí, muy bien. Este, bueno, pues es un enorme gusto para mí y agradezco mucho la invitación que me hacen mis amigos, colegas del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que sobre pretexto de, pues, de la conmemoración, ¿no? Para hablar de magonismo, de los hermanos Flores Magón y sus repercusiones, pues más bien se tomaron esto, justo es pretexto para poder hablar de nuestro queridísimo Jacinto Barrera Bassols, el cual pues estamos muy tristes ahorita por el reciente fallecimiento de Jacinto, de don Jacinto, como yo le decía a él, porque él me decía, hace un gran pretexto para hablar, por supuesto, de su obra, pero sobre todo también de él como este historiador, gran historiador, agudo historiador, con un gran olfato para encontrar fuentes de lo más singulares, ¿no? Para reconstruir procesos muy complejos del acerca de las ideas, obviamente, en torno del magonismo, de la obra de los hermanos Flores Magón, del anarquismo en México. Estoy segura que las palabras de mis queridísimos amigos y colegas Alejandro de la Torre y Diego Flores Magón van a ser más puntuales. Entonces, bueno, voy a aprovechar para hablar de don Jacinto, ¿no? A don Jacinto yo lo conocí hace casi 20 años, porque yo entré a trabajar a la Dirección de Estudios Históricos de Lina en el año 2002, y fue de las primerísimas personas a las que tuve el gusto de conocer ahí, de los primerísimos así colegas historiadores que me recibió, obviamente con su mirada arguda, con sus visiones muy especiales acerca de la institución de Lina, por supuesto como institución, pero también acerca de las interpretaciones históricas, junto con otras personas muy allegadas a Jacinto, como fueron la doctora Delia Salazar, actual directora de Estudios Históricos de Lina, y por supuesto Beatriz Cano,
compañeros míos, amigos muy queridos, Mario Camarena, y por no repetir, pues por supuesto el caso de Alejandro de la Torre, que es, no en sí fue, bueno, todo, ¿no? Su discípulo, su gran amigo, pues no sé, bueno, su comparsa, su escudero, ¿no? Pues obviamente conocimos a un Jacinto pues fantástico, ¿no? A mí tuve la enorme fortuna, como siempre decíamos que si Jacinto te quería, pues era maravilloso, ¿no? Que te quisiera porque pues era una persona muy especial, obviamente, para esto, o sea, aunque era para mostrar pues obviamente su cariño. Él cuando te quería mucho y entonces, bueno, yo fui afortunadamente una persona a la que él estimó mucho. Al final a partir del 2016, 2015, empezamos a tener también mucha afinidad en ciertos temas que él había trabajado desde un inicio. Cuando yo entré a la Dirección de Estudios Históricos, lo primero que me recibió de parte de Jacinto fue un ejemplar del libro El Bardo y el Bandolero, la persecución de Santanón por Díaz Mirón, que él había publicado hace unos años. Me regaló una primera edición de ese libro, todavía la tengo por ahí, es una joya que guardo con muchísimo cariño y celo. Y a partir de ahí, bueno, fui viendo cómo estas miradas de Jacinto hacia las fuentes, cómo era exactamente el abordaje que él tenía desde el centro del lugar, del centro de la fuente, el centro del personaje, independientemente de que tuviera poca o mucha información acerca de él o del proceso mismo en el que él estaba centrando pues su mirada, ¿no? Muy interesado, por supuesto, en la historia política, en la vida política del país, ya no nada más en contexto histórico ni en clave histórica, sino en general en la vida política del país, muy interesado y también muy agudo para vislumbrar las problemáticas del INAH como institución. Entonces, bueno, fue ahí como fui conociendo a este don Jacinto, que era imposible no fascinarse con la agudeza de sus visiones. Siempre tenía una mirada crítica, por supuesto, hacia los planteamientos que uno hacía y de manera generosa también se dedicó a compartirnos su conocimiento y las fuentes que él había ido coleccionando de manera muy puntual a lo largo de su vida como historiador y bueno, como persona, ¿no? Porque desde joven, antes de ser ya un historiador declarado, ya lo era en sí, él con esta vocación de juntar fuentes, de juntar pudiera explicarse la vida política de nuestro país. Cuando en 2016 le reeditaron un libro que también es fascinante y desde mi punto de vista, pues singular y muy importante para hablar de de la, de la corrupción durante el porfiriato, que fue un tema en el que él puso varias piedras, dejó ahí varias huellas a donde uno como historiador puede ir recuperando estas posibles caminos, rutas a seguir para comprender este asunto, este aspecto del porfiriato tan singular y la verdad, bueno, pues sí, tampoco abordado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, Jacinto, en el caso Villavicencio, Política y Violencia en el Porfiriato, publicado por primera vez en Alfaguara en el 97 y luego reeditado en el INAH en el 2016, aunque como él decía, se hizo una reimpresión del libro del caso Villavicencio, que fue, bueno, este personaje de la policía y de la vida política de la Ciudad de México, del cual se tuvo poca información y después él fue juntando más información y esta reimpresión que más bien hubiera dado pie, obviamente, como él decía, a una nueva edición del libro, porque en sí las fuentes que estaba poniendo de frente ya en el 2016 eran totalmente singulares y novedosas, ¿no? Y que le daban pie, obviamente, a dibujar o a hacer el trazo de las persecuciones, de las represiones, de estos espacios siniestros del poder que se mezclan entre el poder político, la policía y, bueno, obviamente la Ciudad de México en ese fin de siglo que para él siempre fue un punto a donde llegaba él, ¿no? Paradigmático, un punto donde él siempre llegó en muchos de sus trabajos y en ese sentido, bueno, hace falta también de recuperar, por supuesto, estas visiones de él tan agudas acerca de estos problemas. Insisto en que los historiadores no lo hemos puesto en el centro, ¿no? Sin embargo, él sí se atrevió con la poca o mucha información, porque además otra virtud de Jacinto en sí como historiador
es que nunca tenía, no tenía miedo a hablar de temas que no tuviera, para los cuales tuviera poca, muchas fuentes en las cuales sustentarse, ¿no? Aunque era obviamente un adicto al archivo, un adicto a las fuentes primarias, ¿no? Como lo sabemos bien en las publicaciones, en el trabajo que realizó para poder constituir o conformar la página www.archivomagon.net. A pesar de ello, de algunos temas de los cuales era difícil o complejo conjuntar las fuentes, él no tenía miedo, no tenía miedo de hablar, no tenía miedo de expresar sus posiciones. Bueno, no tuvo miedo nunca de expresar sus posiciones, ni políticas, ni acerca del pasado, ni del presente, por supuesto. Yo siempre lo escuché en las asambleas, en la vida cotidiana de la Dirección de Estudios Históricos, a Jacinto siempre poner una agudeza, marcar una problemática por donde los demás estábamos no viendo en realidad el todo. Él tenía como esta capacidad también de ver el todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me sentí muy afortunada, obviamente muy feliz cuando me invitó a presentar su libro a la Feria del Libro de Minería, el libro del poder del caso Villavicencio. Y bueno, ese día fue una fiesta en la que nos acompañó también su gran amigo Juan Manuel Aurrecoechea, que debo decir, bueno, que constantemente a Jacinto y a don Jacinto y a Juan Manuel Aurrecoechea, yo me los encontraba tomando un café en el Café de la Selva, en el centro de Tlalpan, siempre fraguando sus nuevos proyectos en conjunto que tenían ambos siempre trazando caminos de búsquedas de fuentes, de búsquedas de explicaciones históricas a las realidades nacionales, desde también fuentes inéditas, fuentes sui generis, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también Jacinto tenía un conjunto de amistades digamos, con las que compartía también estas visiones, ¿no? Estas búsquedas. Y ese día de la presentación del libro del caso Villavicencio, que insisto, bueno, terminó en una fiesta que fue después de esta presentación, donde escuchamos las palabras de Jacinto refiriéndose a las fuentes, a los personajes, a cómo, bueno, a pesar de que uno podría ver en estos libros, como el caso del Santanón o como este caso el caso Villavicencio, un intento por hacer una biografía política, es más lo trazaba como un lugar donde él podía obviamente contar las historias, o sea, más que lograr o constituir o preocuparse por constituir una biografía específica o una biografía política, una biografía de ciertos personajes, él lo veía más bien como un recorrido, ¿no? En este sentido me recuerda, o sea, yo a don Jacinto lo admiro muchísimo, lo sigo admirando, lo admiré muchísimo, porque a él no le preocupó como historiador, no fue su preocupación propiamente el resultado o el producto, sino el camino, ¿no? En ese sentido, bueno, recordamos, ¿no? Estas frases así de experiencias de vida donde te recuerdan que el camino es siempre lo más importante, ¿no? Y también era una persona con los pies plantados en el presente. Entonces, esto siempre llamó la atención, ¿no? Porque Jacinto era una persona que vivía el presente con mucha intensidad. Y eso es también, pues, una gran lección. Para terminar, nada más quisiera hablar de la gran aportación que hizo fraguando, ideando la página de internet archivomagon.net. Digamos, esta compilación, esta ventana al universo bibliográfico, las obras completas, los periódicos, todo esto no es nada más, es el resultado obviamente de muchos años de pensar y de reflexionar, no nada más en las fuentes del magonismo, sino en las fuentes históricas y en el acceso que la gente, o que la gente, los especialistas y no especialistas, tenemos a las fuentes, ¿no? En ese sentido, siempre sentí una enorme empatía y sinergia. Al principio, poner en acceso libre las fuentes, ¿no? Tan es así que de lo que nos puso de frente en archivomagon.net, el resultado ha sido que varios historiadores, incluso historiadores famosos, han podido hacer libros sin siquiera citar de dónde sacaron todas esas fuentes, cuando es obvio que de donde las obtuvieron fue de archivomagon.net. Yo ahí quisiera
hacer un llamado, ¿no? Obviamente sé que Alejandro va a conservar con mucho amor y cuidado, como lo ha hecho, que lo hizo junto con Jacinto, esta complicidad que tuvieron, igual también con Diego Flores Magón. No dejarán que este proyecto, que fue un proyecto amado por Jacinto, donde él lo protegió y lo fue cuidando hasta que pudo, porque obviamente pues para un proyecto así se necesitan recursos. Hacer un llamado a Lina para que Lina apoye, siga apoyando, por supuesto, las actividades, con la misma identidad que trató de mantener Jacinto el Archivo Magón. Él siempre trató de que el Archivo Magón mantuviera su propia identidad, ¿no? Independientemente de que esté vinculado a Lina como un producto de investigación de largo vuelo y de largo aliento y de esta recopilación que hizo por todas las latitudes, ¿no? Entonces, esto yo sé que Alejandro va a estar ahí protegiendo, cuidando, que esta preservación tan importante que hizo del legado del magonismo en el mundo entero, se mantenga abierta, se mantenga vigente, ¿no? Ahí pueden encontrar la complicidad en Mediateca INA junto con la maestra Jimena Escobar, quien es una visionaria también, y encontrar la forma de que mantenga su propia identidad independiente, el archivomagón.net, pero que también puedan vislumbrar maneras tecnológicas de que se mantenga la preservación de toda esta documentación que fue una historia de vida de don Jacinto y luego incorporando a sus alumnos, al mismo Alejandro, por supuesto, en el que hicieron este recorrido por el mundo entero para juntar todas estas publicaciones fascinantes, donde se reprodujo la voz de los hermanos Flores Magón y de los, obviamente, de los actores de regeneración y de los anarquistas mexicanos en todas las latitudes posibles, ¿no? Jacinto fue un viajero, ¿no? Don Jacinto con su bicicleta, su sombrero, siempre así lo veo en su bicicleta, viajando por todos lados, sin miedo a los cambios, de casa, de vida, de rupturas, o sea, sin miedo a estos cambios que luego a muchos de nosotros nos toman mucho tiempo asimilar, él muy plantado en el presente, aceptando su presente, moviéndose en su bicicleta, con su sombrero, con su actitud gentil, generosa, aguda, crítica, obviamente, ¿no? Crítica que no le gustaba a mucha gente, pero a los que sí nos gustaba y nos hizo mucho bien, que él nos dijera por dónde íbamos, que a él le parecía, por donde no íbamos por buen camino, podíamos rectificar o podíamos cambiar de camino, de ruta, de investigación, etcétera, ¿no? Yo creo que haber convivido con don Jacinto fue un honor, por todos lados, un honor todo lo que nos deja, obviamente, a todos los compañeros, los que señalé que fueron sus grandes amigos de toda la vida, pero yo, después de 20 años de haber convivido con él, nos mantuvimos en contacto, con breves menciones, breves mensajes, ¿no? Ahora afortunadamente por el teléfono, el WhatsApp, pero siempre nos mantuvimos cerca y con un cariño obviamente totalmente especial. Creo que su obra hay que valorarla en conjunto, o sea, hay que valorar a esa obra viendo a este hombre capaz de transformar también nuestra visión de las fuentes históricas y en ese sentido también verlo como un visionario, ¿no? Afortunadamente el INERM lo reconoció hace unos años y por eso le otorgó el premio por la recuperación de fuentes históricas, que este premio que otorga el INERM, y ahí estuvimos también para aplaudirlo, aunque él no pudo estar presente, su hermana recibió el premio, y bueno, finalmente creo que yo lo dejaría ahí, o sea, acerca de don Jacinto, va a haber mucho de qué hablar, hay muchos temas que también para el Archivo Histórico de la Ciudad de México serán muy importantes, nada más las fuentes del porfiriato, las fuentes políticas del porfiriato que albergan los acervos, tienen ya, después de la obra de don Jacinto, un punto, una huella, un trazo que valdría la pena seguir para continuar con estas interpretaciones de manera más puntual, poniendo en el centro los temas, sin miedo, como él lo hizo, hablando de la historia de la corrupción tal cual, de la historia de la corrupción policíaca, de la historia política del país. Así que pues nuevamente les agradezco muchísimo esta oportunidad, bueno, obviamente pues ya aquí lo dejaría.
Creo que Alejandro y Diego Flores Magón van a poder hablar más de las ideas en sí del magonismo, pero no quería no dejar de dar esta visión panorámica de este personaje singular, de este historiador maravilloso, de esta persona aguda, sensible, generosa, que fue para muchos de nosotros don Jacinto. Así que muchas gracias, Carla, gracias a Juan Gerardo, por supuesto, por la invitación. Le agradecemos a la doctora Gabriela Pulido habernos brindado esta emotiva rememoración de la obra del historiador Jacinto Barrera Bassols. Y a continuación le daré la palabra a el maestro Alejandro de la Torre. Él es licenciado, maestro y doctorante en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Ha colaborado colaboró con Jacinto Barrera Bassols en proyectos y publicaciones sobre el magonismo y el anarcosindicalismo mexicano. Entre sus trabajos destaca el aporte en la compilación de las obras completas de Ricardo Flores Magón. Entonces, a continuación, le daremos la palabra a Alejandro de la Torre. Pues se conmemoran 111 años de la aparición de un periódico emblemático de la lucha contra el porfirismo, que es el periódico Regeneración, que salió a la luz pública en el 7 de agosto de 1900 en la Ciudad de México, como un periódico jurídico independiente. Cuando salió el periódico, cuando apareció su primer número de esta primera época, era difícil imaginar cuál sería su destino, que seguiría una trayectoria muy caprichosa, marcada por la lucha revolucionaria, por supuesto por la oposición al régimen, pero que fue a lo largo de su trayectoria, de sus poco más de 17 años, casi 18 años de existencia, este periódico fue pues la plataforma desde la que se formularon muchísimas posturas revolucionarias y se fueron dotando de contenidos las propuestas de una revolución social. Pero en 1900, cuando sale a la luz este periódico, difícilmente se podía adivinar ese destino, aunque hay algunos rasgos que se pueden empezar a prefigurar. Se trata de un periódico que tiene esta vocación jurídica, que es fundado por los hermanos, dirigido por Jesús Flores Magón, el mayor de los hermanos Flores Magón, que funge como director, y colabora el pasante Ricardo Flores Magón, ¿no? Y es codirigido también por el abogado Antonio Orcasitas. Hay un grupo de abogados que están al frente del periódico, y poco a poco va a ir cobrando forma una crítica a la impartición de justicia del sistema porfiriano, ¿no? Este es el primer espacio, el primer espeldaño de una crítica que se elabora contra un régimen que a todas luces está envejeciendo y está cerrando sus puertas a la transformación. Y se escoge como primer espacio, como primer elemento de crítica, la impartición de justicia, y desde abajo, digamos, se analizan en las páginas del periódico los problemas que atañen a los juzgados menores, al papel de los jueces, ¿no? Al papel de algunos caciques locales, ¿no? En distintas partes del interior de la República, y que tratan de poner el énfasis, primero que nada, en la ineficiencia de la justicia, y segundo, en su venalidad, en su corrupción profunda. Y denuncian desde un tono bastante respetuoso y muy correcto, digamos, sin ningún exabrupto, pero empiezan a formular esta crítica que poco a poco va a ir adquiriendo un calado más político, más social a lo largo de la trayectoria del periódico. Las primeras oficinas de Regeneración estaban en el centro mercantil, hoy ahí a una media cuadra del Zócalo capitalino, ¿no? En lo que hoy es el Gran Hotel de la Ciudad de México, y se imprimía en el Callejón de Betlemitas, a unas cuadras de ahí, número 8, que era la misma imprenta donde se publicaba el Diario del Hogar de Filomeno Mata.
De hecho, el Callejón de Betlemitas, ese tramo del Callejón de Betlemitas, hoy se llama Filomeno Mata, en homenaje a este periodista que también, bueno, colaboró en la crítica al régimen porfiriano enormemente. Primera etapa de regeneración permitió, a pesar de que se puede considerar, sobre todo a la luz de la trayectoria radical del resto del periódico, se puede considerar moderada, entre comillas, ¿no? Porque sí su primer objeto de crítica es, como digo, estos elementos jurídicos, pero detrás de esas críticas, detrás de las críticas al sistema de justicia, al aparato de justicia, pues hay la silenciosa articulación de un entramado de corresponsales. Poco a poco se empieza a advertir el contacto con otras publicaciones antiporfiristas, y es la plataforma que va a permitir establecer, para el año siguiente, para 1901, va a permitir la articulación de una crítica política que tiene en su centro, curiosamente, digamos, es un núcleo que le va a permitir hermanarse con otras críticas del resto de la República. El centro es el anticlericalismo, y se van a poner en contacto con círculos liberales que van a reivindicar el legado del Partido Liberal de Juárez, digamos, el legado histórico del Partido Liberal, y que van a oponerse a la presencia del clero, a la presencia social del clero y a su acumulación de poder en este país. Y Regeneración va a hacer un foro importantísimo para darle visibilidad a esta crítica, de modo que se van juntando primero la impartición de justicia y luego el anticlericalismo, y en el ejercicio de esta crítica anticlerical hay una muy importante acción simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? Regeneración se va a convertir en el foro desde el cual una generación de jóvenes liberales se van a reapropiar de la historia nacional, quitándosela de las manos al régimen, y van a solemnizar los actos del calendario cívico con un sentido contestatario, y van a expropiar, digámoslo así, figuras simbólicas como la del cura Hidalgo, por supuesto la de Benito Juárez, la lucha contra el imperio de Maximiliano, figuras como Melchor Ocampo, van a ser recuperadas por esta generación de jóvenes liberales que van a rebasar por la izquierda al régimen, arrebatándole sus propios íconos y sus héroes y sus personajes cruciales, ¿no? Entonces, la efeméride es muy significativa porque va a marcar el inicio de una ruptura fundamental de la hegemonía porfiriana en la opinión. Por supuesto que había otros periódicos de oposición, pero, digamos, estaban debidamente controlados, o, digamos, se estaba habituado a la presencia de estos periódicos críticos, que eran fundamentalmente El Hijo del Agüezote y El Diario del Hogar, cuyos directores, Daniel Cabrera y Filomeno Mata, respectivamente, pues eran huéspedes frecuentes de la cárcel de Belén. Y Regeneración se va a sumar a este núcleo, pero va a ocurrir algo muy interesante. El sistema porfiriano tenía dos maneras, al menos, de controlar a la prensa, ¿no? Por un lado estaba la represión, y por el otro estaba la subvención. Y a veces iban combinadas, ¿no? Un periódico, salía a la luz un periódico crítico y se le reprimía, y sus redactores iban a parar a la cárcel, y al regresar, pues, al salir en libertad nuevamente, pues tenían una opinión bastante más favorable del régimen, ¿no? Y entonces recibían una subvención. Lo que va a pasar con Regeneración y con los Flores Magón y con la generación de los Flores Magón, no solo ellos, no solo Ricardo, Jesús, Enrique, sino una generación de otros periodistas notabilísimos como Juan Saravia, Santiago de la Hoz, Librado Rivera, que van a incorporarse a la formación del Partido Liberal Mexicano desde tempranas fechas, es que van a ser irreductibles. Entonces, ni la prisión no los ablanda y la subvención no los seduce. Simplemente reafirma su confrontación con el régimen, reafirma sus convicciones y hacen sus críticas, escalan cada vez más y más sus críticas. De modo que Regeneración
tiene una vida breve en esta primera etapa, ¿no? De 1900 a 1901. Y es tan poderosa la influencia de este núcleo de periodistas que están dándole vida a Regeneración, que se va a prohibir la aparición de cualquiera de sus textos en periódicos nacionales. Lo que va a obligar, para quienes están familiarizados con la historia del Partido Liberal Mexicano y con este periodo de la lucha antiporfirista, obliga a los jóvenes Flores Magón a emigrar a los Estados Unidos, ¿no? A buscar la ruta del exilio. Y ahí, pues bueno, va a adquirir otras dimensiones y otras formas de lucha que van a derivar en la postulación del anarquismo y la revolución del proletariado internacional, la revolución internacional del proletariado más bien, y van a ponerse en contacto con los círculos radicales de los Estados Unidos y con el anarquismo mundial. Y Regeneración va a ser un referente en el continente americano de una lucha revolucionaria y un debate sobre la revolución social, los alcances de la revolución agraria, y que a lo largo de todo el proceso revolucionario va a ser una voz muy, muy importante, no solamente en el proceso de la Revolución Mexicana, sino en el desarrollo de las luchas sociales de los Estados Unidos. Van a darle voz a la comunidad mexicana en los Estados Unidos, ¿no? Que sufre la explotación capitalista y la discriminación racial, y van a ser un foro. Regeneración terminará convirtiéndose en un foro sustancial para la exposición de sus luchas y sus causas sociales. Este punto inicial del 7 de agosto de 1900, el que marca el punto de partida de esta riquísima y compleja trayectoria política, ideológica, social. Ahora bien, los estudios sobre este periodo, sobre el periódico Regeneración, sobre la lucha del Partido Liberal Mexicano, sobre Ricardo Flores Magón, pues son inexplicables. Los estudios a este respecto son inexplicables. En su última oleada, digamos, los últimos 20 años, pues se han nutrido estos estudios gracias a la ingente colaboración que ha significado el trabajo del doctor Jacinto Barrera Basols. Su trabajo como compilador de fuentes, ¿no? Y editor de estas fuentes ha sido sustancial, no solamente por la búsqueda que ha implicado en archivos de distintas partes del mundo, sino pues compiló primero que nada las colecciones de Regeneración, que algunas estaban en México, la parte que se editó en México, otras estaban en el extranjero, en archivos de los Estados Unidos, de Europa, y fue compilando esta información y permitió, a la vuelta de los años, de un trabajo muy paciente, además de trabajo de archivo en los Estados Unidos y en México, ¿no? De trabajo de archivo para documentar la persecución que sufrieron de ambos lados de la frontera los hermanos Flores Magón, pues fue formando un corpus muy rico y muy complejo y muy ilustrativo, y que se coronó con algunos proyectos que son de una vigencia enorme y que han nutrido todos los estudios actuales, ¿no? Primero que nada, el proyecto de digitalizar el periódico Regeneración en esta época, para estos tiempos de estas nuevas revoluciones tecnológicas, y ponerlo a disposición del público en la página archivomagón.net, pues ha sido fundamental y es un punto de consulta obligado, ¿no? Para todos los interesados, ¿no? Pues está ahí ese inmenso manantial, además de las obras completas de Ricardo Flores Magón, que compiló Jacinto Barrera, ¿no? Que compiló en una edición crítica de 18 volúmenes, una barbaridad, y creo que hay unos que todavía están en prensa, y que pues son herramientas, piedras de toque para todos los estudios, ¿no? Que tienen que ver con la Revolución Mexicana, con este periodo de la Revolución Mexicana, con las aproximaciones biográficas a los hermanos Flores Magón y a todo el núcleo liberal, porque que seguía al Partido Liberal Mexicano, porque la labor que desarrolló Jacinto Barrera es realmente gigantesca, en el sentido de que nos ha permitido rastrear biografías y trayectorias de personajes que siguieron al magonismo.
así llamado magonismo, ¿no? Personajes que normalmente no figuran ni en las enciclopedias, ni en los grandes relatos, y que le dieron fuerza y contenido al movimiento del Partido Liberal Mexicano, se pueden seguir gracias a un proyecto del Archivo Magón, que es el diccionario biográfico de los militantes, y pues este camino lo llevó también, además, ¿no? Digamos, a entablar otras investigaciones a Jacinto Barrera, digamos, unas investigaciones que llamamos como derivadas, ¿no? Investigaciones colaterales, que son interesantísimas también, ¿no? Porque también sus estudios aportaron mucha luz sobre las relaciones internacionales del Partido Liberal Mexicano, Regeneración conectado con otros periódicos anarquistas, libertarios en el mundo, ¿no? Con el periódico Tierra de La Habana, con los periódicos franceses de orientación libertaria, con periódicos norteamericanos y con otros escritores y escritoras. Está en prensa un trabajo sobre la escritora y poetisa norteamericana Walterine de Cler, ¿no? que se solidarizó con Regeneración y con el movimiento del PLM, ¿no? Es verdaderamente una colaboración enorme la que ha llevado a cabo Jacinto Barrera a lo largo de su labor profesional de décadas, ¿no? Dedicado con generosidad y enorme prestancia y agudeza para desarrollar este trabajo. Sin duda, el homenaje que más sentidamente se le puede rendir a Jacinto Barrera es consultar las fuentes que ha puesto a nuestra disposición, trabajar con ese inmenso material que ha puesto a disposición del público interesado. Que sin duda, bueno, es un homenaje que se le está haciendo ya en la medida en que pues todos los que nos hemos interesado en esos temas, pues hemos tenido que abrevar de ahí, que él generosamente puso a disposición de todos, porque creía por encima de todo en la importancia de producir el conocimiento y socializarlo, ¿no? Esto es una de sus principales aportes, y que su obra como investigador, como historiador, queda reflejada ahí en ese inmenso corpus de archivo que ha legado, organizado, descifrado para todos los historiadores de las generaciones futuras, ¿no? Es sin duda estas investigaciones que producen fuentes las que pues valen mucho la pena realizar, y que a veces parecen como un trabajo bastante ingrato porque no gozan de un reconocimiento, pero que son sustanciales, ¿no? Porque es un trabajo al que consagró su labor profesional Jacinto, y que es sustancial para el desarrollo de otras grandes investigaciones, ¿no? Investigaciones importantes. Está ahí la carne de las investigaciones y de las interpretaciones futuras, digamos, está ahí presente, ¿no? Y su trabajo, pues, es efectivamente un ejemplo inagotable de la importancia de producir conocimiento y de producir nuevas investigaciones y formar forjar nuevas vocaciones, ¿no? en el camino de la historia. Sin duda su pérdida es muy dolorosa para todos nosotros, pero al mismo tiempo pues estamos conscientes de que la mejor manera de rendirle homenaje es seguir el trabajo. Una de las cosas que decía Jacinto, muy con el sentido del humor que le era característico, decía: hombre, para descansar está la eternidad. De modo que, y dejó ejemplo de ello, ¿no? Trabajando permanentemente, y nada, eso puedo decir como a manera de homenaje, un discretísimo homenaje, a reserva de otras que se puedan organizar con un poco más de tiempo. La situación es todavía complicada, al menos emocionalmente. En fin, no sé si esto te sirva, Carla, lo que he dicho hasta aquí. No sé si me excedí en el tiempo, no sé si, cómo... Sí,
estemos bien de tiempo, si te parece, puedes hacer un cierre. Ok. Quizás, no sé, se me ocurre, bueno, ya invitaste a presentar el archivo, alguna de sus obras, no lo sé, Claro. libre, como un cierre. Ok. Adelante. Bueno, y otras obras de Jacinto importantísimas, digamos, laterales a esta titánica labor de ofrecer las fuentes y ponerlas a disposición del público, pues son obras de investigación y libros singularísimos, inclasificables en términos de género, pero que nos hablan de un rigor metodológico asombroso y una riqueza imaginativa tremenda, ¿no? Citaría al menos tres que están relacionados, digamos, lateralmente o indirectamente con el tema del magonismo y la Revolución Mexicana. Uno de ellos es el caso Villavicencio, que es la historia de un policía de la policía política de Porfirio Díaz, ¿no? Antonio Villavicencio, y es una biografía sobre este personaje, una biografía política interesantísima de un personaje realmente siniestro y poco visible, digamos, en las grandes narraciones, ¿no? Es un libro extraordinario, recomiendo muchísimo su lectura porque nos habla del funcionamiento interior, de las entrañas del sistema porfiriano. Otra segunda obra singularísima es El bardo y el bandolero, la persecución de Santanón por Díaz Mirón, ¿no? Santanón es Santana Rodríguez Palafox, un guerrillero magonista en la zona de Veracruz que es perseguido por Salvador Díaz Mirón, el poeta. Y está conformado como una novela de montaje, es decir, el autor no mete mucho la mano, sino que va superponiendo los testimonios de manera que constituyen un relato por sí mismo, los distintos testimonios y las varias voces con las que se da cuenta de un episodio tan singular como este, ¿no? Y otro libro también muy singular es La pesquisa sobre un estandarte, que es sobre el estandarte de Hidalgo, ¿no? Es la historia sobre la pieza de museo que está exhibida en el castillo de Chapultepec. Y en fin, nos dan cuenta que es un libro no les voy a quemar la trama, pero es un libro, una investigación muy interesante sobre la trayectoria de un objeto que está dotado de estas cualidades simbólicas, ¿no? De ser el estandarte guadalupano con el que el cura Hidalgo encabezó la rebelión de independencia. En fin, consideraría que esas son algunas de las obras que vale la pena visitar. Algunas están recientemente reeditadas en algunas. Me parece que el caso Villavicencio se reeditó recientemente en Lina. El del Santanón, el del Bardo y el Bandolero está también reeditado, me parece que para leer en libertad, en fin. Entonces, es una obra que es un conjunto de obras, la de Jacinto Barrera, de una enorme riqueza, de una inteligencia privilegiada, de una lucidez asombrosa y de una generosidad sin par, ¿no? Simple y sencillamente. Agradecemos mucho al maestro Alejandro de la Torre por esta rememoración de la obra de Jacinto Barrera Basols a propósito del 121 aniversario del periódico Regeneración. A continuación escucharemos la participación de Diego Flores Magón. Él es productor, curador, gestor en los ámbitos del archivo, en las publicaciones impresas y el museo. Es fundador y director de la Casa del Aguizote en la Ciudad de México y ha dirigido y coordinado numerosos proyectos ligados al patrimonio. Es un gran conocedor del Partido Liberal Mexicano, del periódico Regeneración y por supuesto de la obra de la familia Flores Magón. Escucharemos entonces ahora a Diego Flores Magón. Adelante. Sí. Bueno, Carla, mira, mi perspectiva es más bien la de un usuario, un beneficiario, ¿no? De su trabajo, como cientos y miles, yo creo. Y te voy a hablar desde esa perspectiva. Yo soy un usuario cotidiano, ¿no? Del sitio de archivomagón.net. Claro, la relación es un poquito más interesante y compleja. De hecho, hay materiales del archivo de Enrique Flores Magón que sirvieron para la construcción de ese sitio, como, pues habría que ver, ¿no? Ya no me acuerdo bien, pero algunos ejemplares de Regeneración, desde luego nosotros tenemos una colección muy amplia, no completa, creo que no existe tal cosa como un lugar donde estén todos los ejemplares, salvo el sitio de Archivo Magón.
También algunos elementos de correspondencia, me parece que sobre todo de la correspondencia más antigua, algo de las cartas de Nicolás Tabernal y Ricardo del último periodo. Ya no me acuerdo qué más, pero hay eso, por supuesto, ¿no? Y pues muy honrados de haber aportado una parte, ¿no? Para que se construyera eso, que habría que definirlo primero, tal vez, que es un ejercicio exhaustivo, riguroso de acopio de fuentes, que en sí mismo pues es muy encomiable, ¿no? Se hace yo creo que todo el tiempo en la academia. Lo que no sé si se haga siempre tan bien como en este caso, lo que para mí es verdaderamente notable es lo siguiente. Bueno, la obra completa de Ricardo, que es, o sea, veo el trabajo de Jacinto como con dos salidas fundamentales. Una es la obra publicada en forma de libro y luego este derivado que yo me atrevo a asegurar sin tener un conocimiento directo de la cuestión, que debe tener un peso mucho mayor y una trascendencia mucho más ramificada, que es el sitio de internet de Archivo Magón, que hasta donde yo entiendo incluye toda la obra completa, que son estos tantos tomos, no sé ni cuántos. Yo no los tengo todos, son bastante caros, hay que decirlo. Y por eso también lo importante del complemento en Internet, que si quieres, que hasta donde entiendo te decía, incluye la obra completa más otras cosas, ¿no? Que le iban añadiendo Jacinto y su equipo, que bueno, pues también habrías, ¿no? De reconocer al equipo, me imagino que te lo habrán mencionado. Me parece que estaba en construcción un diccionario de nombres, ¿no? Y otros elementos que tampoco yo he explorado muy a fondo, ¿no? Lo fundamental del sitio de Archivo Magón, pues es la obra completa o la producción completa de Ricardo, de lo publicado en el periódico Regeneración. No sé si haya cosas publicadas en otro lado que no fuera Regeneración, alguna cosilla tal vez, y la correspondencia, ¿no? Y bueno, te comentaba, por citar una de muchas instancias, o sea, un sitio así se vuelve como Wikipedia, ¿no? O sea, para definirlo tal vez mejor, está muy bien que existan esos libros. Te digo, yo ni siquiera los tengo todos, no los echo en falta, en la medida en que existe un sitio que es una herramienta pues, infinitamente más poderosa, tratándose de un esfuerzo que aspira a la totalidad. Claro, es una totalidad imposible hasta cierto punto, ¿no? Pero en esa imposibilidad creo que se concreta un proyecto monumental realmente. ¿Por qué es imposible? Bueno, porque pues hay miles de cosas perdidas en los archivos. Yo mismo me he topado con cartas que no están ahí, pero es irrelevante, pues, ¿no? Yo creo que lo de obra completa lo que designa es la intención, y en el caso de lo que resulta del ejercicio concienzudo y riguroso de esa intención, pues es una cosa tremenda, ¿no? El sitio, bueno, ¿qué ventajas tiene frente a los libros? Uno es gratuito, dos es universal, tres es instantáneo, cuatro puedes hacer búsquedas dentro del sitio, este, tremendamente, ¿no? De formas inconcebibles, ¿no? Para el uso de un libro que rebasan como la función de un índice onomástico o cosas por el estilo. Y es una herramienta así, ligada a un archivo tan grande como el que acabó concentrando y luego difundiendo Jacinto y su equipo en ese sitio, pues bueno, es poderosísimo. Y los resultados que se deriva de ello, pues con mucho trascienden al trabajo puramente académico, ¿no? Que es un poco la dimensión en que se quedaría el esfuerzo si fueran solamente los libros, porque pues son caros, están en bibliotecas, ocupan más tiempo, son más bien como para el estudio, ¿no? Voy a leer los tres tomos de la correspondencia, pues bien, ¿no? Lo otro es, por lo menos así lo uso yo, una herramienta brutal de consulta. O sea, es un Wikipedia, es una cosa así, ¿no? Fulanito de tal, pues mételo al sitio a ver qué referencias salen, ¿no?
y te devuelve pues que está mencionado en esta carta, que apareció por ahí entre los que aportaban dinerito, entre la lista de suscriptores de Regeneración, y empiezas a formar una película. De esa forma, si estoy yo metido en un proyecto, ¿no? De ese tema, y yo ahí creo que soy solamente modelo de una experiencia que debe ser muy extendida. Si estás haciendo algo monográfico o de cualquier tipo sobre el tema del PLM, pues el sitio de internet que hizo Jacinto con su equipo es la herramienta de junto, es el diccionario, es el Google, ¿no? De lo que vayas a hacer. Yo creo que no se puede, o sea, es inimaginable un poco, ¿no? Las herramientas para un tema así antes y después, ¿no? De la cuestión. Por supuesto, bueno, pues de ninguna manera agota, sería un sueño, ¿no? Que ahí se agotara la cuestión. ¿Qué faltaría, por ejemplo? Bueno, están, por ejemplo, las cartas que escribe Ricardo, pero no las que le contestan y cosas así. Pero bueno, pues en algún punto hay que trazar una línea, porque de otra forma, pues es sencillamente imposible, ¿no? Es como un proyecto de un emperador chino. Y creo que está bien definida esa línea y dentro de esas líneas está hecho un trabajo bestial, verdaderamente, ¿no? Entonces, bueno, así lo veo yo, como una herramienta imprescindible, como algo que de no existir sería muy lamentable y nos dejaría a pie a muchos interesados del tema que gracias a eso vamos, ¿qué te gusta? Como en caballo de hacienda, ¿no? Así es como yo lo veo y bueno, solamente como para precisar un aspecto, pues es esa política que hay en el fondo de no dejarlo en lo escolar, académico, ¿no? En el dominio de la biblioteca, cosa que está muy bien que exista y también existe, sino borrar la línea, más con un tema así. Como sabemos, hay varias características del Partido Liberal Mexicano y Ricardo Flores Magón que hacen muy pertinente una apertura tan radical de las fuentes como es, bueno, pues la ideología que profesaba, y por otro lado, la negación que hubo durante mucho tiempo en términos históricos acerca de su importancia, reducida al membrete de precursor de la revolución, y un interés muy grande en redes de simpatía del anarquismo y mucho más allá, ¿no? Entonces, esos tres elementos característicos del tema, pues hacen que una herramienta así venga como anillo al dedo. Y ahí, pues, siempre es muy difícil o hasta imposible medir el impacto de un proyecto de esta naturaleza. Pues no se puede hacer, ¿no? O sea, si salió ese libro, ¿cómo, qué sucedió? Bueno, tal vez hoy sí hay herramientas más en el ámbito académico, cuántas veces se cita y cosas por el estilo. Pero yo creo que más allá de lo académico, que es donde creo yo que está la verdadera importancia del proyecto, pues es imposible definir, pero mucha gente que yo conozco lo usa también de manera cotidiana y de eso pues, se derivan mil cosas. Entonces, acaba siendo una influencia o un impacto más cultural en un sentido amplio, generacional o transgeneracional. Y yo creo que esa es la escala del trabajo de Jacinto y su equipo, y por eso pues, no merece sino reconocimiento y celebración. Sí, algo que dejaba fuera es el deseo muy grande de que el esfuerzo se sostenga abierto en Internet, ¿no? Yo no estoy muy seguro de cómo aterriza institucionalmente. Sé que es un esfuerzo desde el INAH, pues estando Gaby, ¿no? Entre los conjurados, y la idea es lo urgente que es verificar que los apoyos institucionales sean tales que se sostenga ahí o donde sea,
¿no? Pero que eso no se vaya a caer, porque sería una verdadera tragedia. Ese sería el mejor homenaje a Jacinto, cuidar el sitio per secula seculorum, ya que no, pero también sería muy bueno seguirlo ampliando, ¿no? Ahí los cercanos de Jacinto, el propio equipo, pues yo creo que sería muy bueno que perfilaran los proyectos, ¿no? Que se quedaron en puerta o por publicarse y les dieran salida en el mismo sitio, ¿no? Eso es una ilusión, un anhelo que yo quisiera compartir también. Muy bien. Muchísimas gracias a Diego Flores Magón por esta interesante exposición sobre pues la importancia de la compilación que se realizó del periódico Regeneración en la página web que coordinó el historiador Jacinto Barrera Bassols. Para terminar, pues escucharemos a Emiliano Canseco Preciado, quien es un joven egresado de la licenciatura en Historia del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. El título de su tesis fue Armados de su lira, la poesía en el periódico Regeneración entre 1910 y 1918. También es locutor del programa de divulgación de historia y ciencias sociales Interruptus Radio y actualmente se desempeña como asistente de investigación de Assam Ahmed en el New York Times. Muchísimas gracias a Emiliano por participar en esta sesión. Y bueno, pues le damos la palabra a Emiliano Canseco para continuar con este homenaje al historiador Jacinto Barrera Bassols. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a este espacio a conversar sobre el periódico Regeneración en esta conmemoración que bueno, está cumpliendo un año más el periódico Regeneración, nada más y nada menos que el histórico periódico. Y bueno, estoy muy contento de estar en esta sesión compartiendo espacio con amigos tan queridos como Diego y Alejandro. Ellos son personas que se han dedicado mucho a la recuperación, la gestión de la memoria del Partido Liberal Mexicano, del periódico Regeneración y de sus redactores. Entonces, pues es un honor compartir espacio con ellos. Y bueno, creo que una manera de comenzar, de preludiar o de dar alguna idea sobre el periódico es hablar sobre la importancia que este periódico tuvo y tiene en la actualidad. El periódico, bueno, si ustedes no lo saben, se funda en 1900 y bueno, tiene una intención en un primer momento completamente liberal, no tenía ningún tinte de estos políticos que posteriormente irá teniendo, pero se centraba mucho en la divulgación de las leyes, por ejemplo, algo que en su momento le interesaba al periódico Regeneración y a sus redactores era la formación de ciudadanos, que la gente estuviera enterada de cuáles son sus derechos, de cómo poderlos ir a reclamar, y algunas de las propuestas que fueron haciendo en sus primeros planes eran, por ejemplo, las celebraciones de consultas públicas, de discusiones públicas, es decir, está este factor organizativo del periódico, organizativo, educativo, de divulgación, que, bueno, permanece a lo largo de toda su vida, pero va transformándose conforme sus redactores también se van radicalizando. Como dije, bueno, en un primer momento el periódico es completamente liberal y pues se centra en esto, en la formación. Después, ya como para 1906, 1907, este factor organizativo del periódico se volca sobre el anarquismo y sus objetivos son distintos. Se va enfocando, si bien en la formación de política de los trabajadores, pero también es una especie como de llamado a la lucha política también. Que bueno, ese llamado también estaba desde los inicios del periódico, solamente que era un poco más mesurado. Bueno, el periódico pasa por estos momentos súper interesantes en los que, bueno, si uno ve la historia de la Revolución Mexicana, generalmente a estos personajes se les pone como los precursores de la revolución.
aquellos personajes que fueron como preparando el ánimo revolucionario de las personas, de los trabajadores, y que hasta 1910 estallaría, ¿no? Es en esta idea un poco como que la revolución se iba formando en los escritos de estos personajes y que ya después estallaría en este gran momento. Y es cierto, el periódico estuvo involucrado, los redactores estuvieron involucrados en momentos muy importantes previos a la revolución, como las huelgas de Río Blanco y Cananea, en donde se sabe de facto que estuvieron personajes afiliados al Partido Liberal Mexicano divulgando los ideales de regeneración y de sus redactores. Y bueno, eso fue calentando la situación lo suficiente como para estallar una huelga. Pero bueno, no escala más, estas huelgas son apaciguadas y bueno, se consideran estos momentos como preludios para la revolución. Ahí generalmente la historia de la Revolución Mexicana como que se separa un poco de estos personajes, se volca sobre otros que puede que sean como más impresionantes, ¿no? Como Pancho Villa, Zapata, Madero, que están jalando ejércitos enormes. Y bueno, estos personajes están en Estados Unidos escribiendo, pero sus objetivos son distintos. Sus objetivos, como dije, ya se volcan sobre el anarquismo político y sobre una especie de internacionalismo también. Hay que tener muy presente que el anarquismo en esa época era profundamente internacionalista. Entonces, las relaciones que este periódico tejió durante su momento fueron enormes con España, con anarquistas españoles, con anarquistas italianos, con anarquistas franceses, argentinos. Es decir, las redes de comunicación que este periódico tuvo durante 1910 hasta 1918, que termina de publicarse el periódico, son enormes. Entonces, creo que eso es parte también de la importancia del periódico. Si bien es cierto que en un momento fue lo que preludió la Revolución Mexicana, también este momento anarquista tiene una importancia profunda para el proceso revolucionario que se está viviendo en la época, no solamente en México, sino en el mundo. Este periódico, bueno, se leía tanto por hispanos como por la comunidad inglesa en Estados Unidos, como en el mundo entero. Y bueno, eso da pie a pensar de la importancia de este periódico. De hecho, por ahí pues hay muchos números que no quedan del todo claros porque pues depende de la fuente que uno consulte, pero hay algunos autores que hablan de que el periódico llegó a publicar 27,000 ejemplares, que para la época eran muchísimo. Hay otros que dicen que son menos, que su impacto durante el momento previo a la revolución no fue tanto. Es decir, ese número tal vez no lo lleguemos a tener tan claro de cuántos ejemplares se leían, pero sí tenemos testimonio de por ejemplo, cómo el periódico se leía, cómo el periódico se contrabandeaba de Estados Unidos a México. Entonces, sí hay lectores en México y en el mundo muy interesados en el periódico que van marcando una especie de ruta política durante la Revolución Mexicana y posteriormente, pues. Entonces, bueno, en la actualidad, ¿qué decir de la importancia del periódico? El periódico, el nombre del periódico sigue estando en disputa tanto por grupos anarquistas como por grupos de partidos políticos. En fin, el nombre de Regeneración está constantemente apareciendo en la vida pública y no habla más que de la importancia de este periódico que hasta la actualidad tiene. Y bueno, pues, por ejemplo, ¿qué decir de la persona a la que se dedicó en cuerpo y alma para poder divulgar el periódico Regeneración, que fue Jacinto Barrera? Si tenemos ahora la posibilidad de poder consultar estos periódicos de forma abierta, de forma pública, tanto para investigar como para formarse hasta políticamente, porque bueno, hay que decirlo, el periódico Regeneración sigue siendo una herramienta ideológica a la que muchas personas van todavía buscando respuestas, buscando orientación política. Bueno, es gracias a que Jacinto Barrera digitalizó y puso a disposición este periódico en este archivo, a donde todas las personas que estén interesadas pueden entrar, que se llama Archivo Ricardo Flores Magón. Es del INAH. Y bueno, obviamente detrás de Jacinto Barrera hay un grupo grande, muy grande de gente trabajando para mantener el archivo, para la digitalización. Pero bueno, es a partir de la coordinación de este Jacinto Barrera que este
que este periódico logra divulgarse así. Y bueno, también Jacinto Barrera se dedicó a recuperar, a armar, si mal no recuerdo, son como 18 volúmenes de las obras completas de Ricardo Flores Magón, que también están en acceso público en el archivo Ricardo Flores Magón. Entonces, bueno, toda esta importancia que en un primer momento estuve platicando, también le debe un enorme agradecimiento a Jacinto Barrera por haber puesto, al igual que Regeneración, divulgado un montón de saberes. En el caso de Jacinto Barrera, divulgado estos saberes de Regeneración. Y bueno, aparte de esa labor enorme que tuvo Jacinto Barrera de publicar, de poner a público todo el periódico de Regeneración, pues también están los comentarios que él hizo tanto a los periódicos como a la obra de Ricardo Flores Magón. Yo particularmente en mi investigación de licenciatura, que bueno, yo me dediqué a estudiar la poesía que se publicó en el periódico Regeneración de 1910 a 1918, sobre todo, bueno, poesía anarquista. Yo me serví mucho de la obra de Jacinto Barrera, de los comentarios que él hacía, tanto de las cronologías muy bien armadas que él hace en las introducciones a cada uno de los tomos, como los comentarios puntuales que va haciendo a lo largo de la obra. El caso particular que yo siempre traigo a colación, porque es un texto que a mí me impresionó mucho, es un prólogo o una introducción, no estoy seguro, de Jacinto a la correspondencia de Ricardo Flores Magón, en donde habla sobre el espionaje que había desde Estados Unidos a la correspondencia tanto de Ricardo como de los distintos integrantes del Partido Liberal Mexicano durante 1906, que impide una invasión planeada del Partido Liberal Mexicano para, bueno, empezar a hacer inmersiones militares. Bueno, este texto bellísimo de Jacinto Barrera va dando cuenta de este espionaje que se hacía desde los consulados, desde México enviado. Y bueno, es un texto muy bonito porque es un poco como de misterio, como de, ¿cómo decirlo? Sí, de misterio, de pistas, porque bueno, él va detrás de un montón tanto de documentos de Estados Unidos como mexicanos que van dando cuenta de este espionaje. Y bueno, eso solamente habla de la brillantez que tuvo Jacinto Barrera para poder articular de esa manera el pasado. Y bueno, por aquí tengo un texto buenísimo que se publicó en Brigada para Leer en Libertad, que ustedes lo pueden conseguir en línea en la página de Brigada para Leer en Libertad, y bueno, si pueden conseguirlo en físico es mejor, pero es un texto de Jacinto Barrera y Armando Bartra que se llama La Revolución Magonista. Es una especie como de relato, los autores lo hablan en la introducción, que es un boceto para una obra de teatro que en su momento ellos dos estaban haciendo, pero bueno, quedó de esta forma un poco novelada, narrativa que ellos dos hicieron, y es sobre la vida tanto de Ricardo Flores Magón como de su entorno más general, distintas acciones que iban haciendo, y es cronológico, entonces te va dando casi día por día el actuar de Ricardo Flores Magón y de los redactores del periódico Regeneración. Entonces, bueno, de la obra enorme que hay de Jacinto Barrera, yo en particular les recomendaría este libro y de Jacinto Barrera en particular, la Revolución Magonista. Y bueno, invitarlos a que también se acerquen, entren a la página de el archivo Ricardo Flores Magón, literalmente a darle clic a los links que hay. Se van a sorprender mucho con los periódicos, con las noticias que ahí uno se encuentra. El periódico cubrió espacios enormes, entonces hay noticias de todo México, desde principios del siglo XX desde principios del siglo XX hasta los 20. Entonces, bueno, no tiene desperdicio. Yo los invitaría y también los invitaría a que se acerquen a la obra de Jacinto Barrera, la que, bueno, todos los que nos dedicamos a estudiar el Partido Liberal Mexicano, Regeneración, Ricardo Flores Magón, todos estos personajes, le debemos un enorme agradecimiento. Y bueno, esto es parte del homenaje. Y bueno, por ahora sería todo. Espero no haya estado un poco desordenado, pero bueno, agradezco mucho el espacio y bueno, un saludo a todos.
Agradecemos mucho a la ponente y los ponentes que esta tarde-noche nos acompañaron en esta sesión de homenaje al historiador Jacinto Barrera Bassols en el aniversario de la aparición del periódico Regeneración aquí en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. Hasta pronto.